Que Hare Krishna y bienvenidas al grupo de estudio Vínculos de Amor. Yo soy Damodar Priya Devidasi y como siempre empezamos cantando el Mahamantra 3 veces en agradecimiento por esta oportunidad de estar en espacio sagrado virtual para leer las historias de las Vaishnavis, las discípulas de Srila Prabhupada y sus experiencias con él. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Conmigo está mi mamá Patricia, nuestra querida Sara Jagannatheshwari. Y vamos a empezar con la primera historia, que fue la más larga de la última semana que no hicimos. Me dices, Sara, si está suficiente grande la letra, por favor. Sí, sí, está perfecto. Ok, y ahí empezamos con Yotormai Devidasi, por favor. Yotormai Devidasi. En septiembre de 1969 llegaron 5 devotos a Francia para abrir el primer templo francés, en cumplimiento de la solicitud de Prabhupada. Yo, ¿cómo es el nombre? Yo, Yotermai. Yotermai, perdón, había pensado irse a Nepal y hacerse monja budista con Mondakini. Pero antes de irse de Francia, empezaron a visitar el nuevo templo, participando en actividades semanales de Kirtan, Vayan y Japa. Luego, los devotos de París les dijeron que fueran a ver a Prabhupada a Londres. El día de nuestra llegada a Londres, en diciembre de 1969, se instalaron las deidades. Al día siguiente, Prabhupada nos invitó a hablar con él. Le habían notificado que éramos las 3 primeras devotas francesas. Yo tenía la esperanza de que me llenaría de iluminación, como si algún fluido trascendental llenara mi ser. Para mi decepción, no fue así. Prabhupada era práctico y eso me desilusionó al principio. Sin embargo, me sentí atraída como Prabhupada me miró, porque tuve la impresión de que estaba viendo todo mi interior. Se mostró muy bondadoso con nosotros y nos aconsejó que aprendiéramos de los devotos mayores, Yamuna, Malati y Janaki. Para sorpresa mía, nos preguntó si sabíamos mecanografiar. Más adelante caí en la cuenta de que yo estaba pensando en que sus libros se tradujeran al francés. 3 cosas me hicieron convertirme en devota en vez de budista. Una, amaba el mantra Hare Krishna, y lo más extraordinario que nunca escuché fue a Prabhupada cantándolo. Prabhupada hacía el kirtan una meditación. Estaba completamente absorto en el mantra y hacía que nosotros nos quedáramos absortos en el mismo. Segundo, aunque no apreciaba la filosofía personalista de Srila Prabhupada y cuando escuchaba sus clases pensaba, no estoy de acuerdo con eso no es correcto. Él contrarrestaba mis argumentos mentales con elementos filosóficos. Yo me dediqué a sopesar el impersonalismo frente al personalismo, el Vaishnavismo frente al budismo. En cada una de las clases que dio, las 5 días que estuvo en Londres, despejó todas mis dudas. Era como si conociera mis pensamientos. Empecé a pensar, esto es muy extraño. Poco a poco me convencí de que la filosofía era superior al budismo. Tercera, el comprobar el amor de Prabhupada sentía por sus discípulos y el amor que estos le tenían a él y entre ellos. Prabhupada Prabhupada era personal con los devotos y ellos eran personales con él y entre ellos. Yo nunca había visto nada igual y me atrajo muchísimo. Gracias a esas 3 cosas quedé convencida. Años después, a medida que Prabhupada hacía miles de discípulos, me seguía asombrando el comprobar que seguía siendo personal. Siempre que venía a Francia, si no me veía, siempre le preguntaba a mi marido, Yogesvara, ¿cómo está? Yotik, ¿cómo está Yotik Mai? Perdón. El día 5 de diciembre, Prabhupada celebró iniciaciones y le dijo a Tamal Krishna que quería iniciarnos.
Tamal Krishna le dijo que solo habíamos estado en el templo de Londres 5 días, que era demasiado pronto. Por lo tanto, Prabhupada nos indicó por carta un mes después, en enero de 1970. Era costumbre que cada nuevo iniciado le diera un regalo al gurú durante la iniciación. Como a mí me encanta pintar, hice una pintura pequeña de Radha Krishna como regalo. Shri Prabhupada la colgó en su habitación. Más adelante, a pedido de Yamuna, pinté dos más para decorar el templo. La del señor Chaitanya estaba colgada en la pared de la escalera que llevaba al primer piso, donde estaba la habitación de Prabhupada. Prabhupada la vio y preguntó quién la había pintado. Yo estaba detrás de él y le dije que la pinté yo. Me dijo que debería pintar para sus libros. Nunca seguí esa instrucción porque estaba muy ocupada traduciendo sus libros y predicando. Afortunadamente, Prabhupada se conducía de la misma manera con las mujeres que con los hombres, pues de no ser así, no me hubiera unido. Hombres y mujeres asistían a las caminatas matutinas con Prabhupada, y ambos se acercaban a Prabhupada tanto como podían. Cuando Prabhupada nos dijo a Mondakini y a mí, aprended con las mujeres más mayores del templo, Malati, Yamuna y Janaki, yo intenté hacerlo. Aquellas mujeres eran absolutamente maravillosas y eran mis heroínas, inteligentes, enamoradas de Prabhupada, activas, emprendedoras, capaces de muy diferentes maneras. Todos los devotos tenían muchas heroínas y muchos héroes. Por aquel entonces, los hombres no mostraban dureza, tensión o desdén hacia las mujeres, y tampoco es que se mostraran condescendientes. Había separación entre los sexos, pero no segregación, y entre nosotras había ternura, bondad y dulzura. Teníamos poco dinero, no había calefacción, solamente agua fría, y en la habitación vivíamos 10. La vida en el templo era austera. Pero éramos felices porque la atmósfera era trascendental y había fuertes relaciones de afecto entre nosotros. Cada tarde, cuando nos acostábamos, Gurudas, que era el presidente del templo y una especie de padre, nos leía el libro de Krishna. Yamuna, que era nuestra madre, enseñaba tanto a los hombres como a las mujeres. Los hombres no guardaban rencores. Oh, una mujer me está enseñando. Prabhupada trajo una atmósfera espiritual afectuosa y los devotos eran prácticamente transparentes en su esfuerzo por entregárnosla. Lo hacíamos todo como lo haría Prabhupada, porque la única manera de hacerlo que sabíamos y sentíamos éxtasis espiritual constante. No tenía nada que ver con este mundo. Por aquellas fechas, un maravilloso aspecto del movimiento consistía en que asumiéramos las responsabilidades de manera inmediata, lo que nos hacía fuertes y expertos, aprendíamos y crecíamos. Yo estudié en la Sorbona de París, estudiaba etnología, el estudio de las culturas y religiones de las distintas tradiciones antiguas. Dejé los estudios al hacerme devota, pero después pensé, estaría bien finalizar mis estudios, para luego podría enseñar conciencia de Krishna. Le pregunté a Prabhupada y él me contestó que yo era una joven muy inteligente y que podía hacerlo. Pero no lo hice, pues empecé a traducir los libros de Prabhupada. Cuando estaba traduciendo, me absorbí en los textos de Prabhupada, esforzándome por prestar el mejor servicio posible. Adoraba la inteligencia de Prabhupada y solía pensar, Dios mío, qué inteligente es. Puesto que era la principal traductora de francés, solía traducir las clases de Prabhupada cuando estaba en Francia. En una ocasión tuvimos una presentación en el Colegio de Arquitectos de París y le pedí a Prabhupada que hiciera las frases cortas, y él así lo hizo. Cuando olvidaba alguna palabra me la repetía. Pensé, ¿entenderá el francés? Cuando Prabhupada se dio cuenta de que mi interpretación mejoraba, empezó a alargar las frases. Se iba adaptando a mi capacidad. Cuando traducía sus clases, tenía que concentrarme en lo que estaba diciendo y me di cuenta de que las mismas estaban perfectamente estructuradas, con una introducción y conclusión. Incluso cuando derivaba hacia algún concepto lateral,
siempre regresaba al elemento principal. La vez en que me di cuenta con mayor detalle de esto fue cuando el vicealcaide de París recibió oficialmente a Prabhupada en el Ayuntamiento de París y yo me encargué de traducir las palabras de Prabhupada. Más adelante, cuando los devotos quisieron saber lo que dijo Prabhupada, se lo repetí. Fui capaz de recordar toda la charla porque estaba perfectamente estructurada. Además, Prabhupada era capaz de adaptarse a diferentes posibilidades. A alguna gente le hablaba suave y dulcemente, en un tono amistoso. A algunos les predicaba, con otros se mostraba severo. Cuando hablaba con cristianos, solía referirse a la matanza de animales y al hecho de que los animales tienen alma. Siempre que hablaba en su habitación, pedía a los devotos que asistieran. Yo apreciaba el hecho de que Prabhupada quisiera que los devotos aprendieran de su manera de predicar. Y me encantaba el modo en que Prabhupada conseguía que los devotos aprendieran, haciendo que diera clases en su presencia, como hizo a veces con Yamuna y otros. Prabhupada apreciaba el hecho de que algunos devotos tuvieran menos conocimiento, pero fueran capaces de impresionar a la gente con su amor. Siguiendo el ejemplo de Yadurani, Yamuna, Rukmini y Himavati, muy pronto empecé a dar clases los domingos a los invitados, así como las clases de Bhagavatam y la Gita a los devotos. Como me encantaba leer los libros de Prabhupada, daba clases eruditas que los devotos hombres y mujeres apreciaban mucho. Aprendí la filosofía y practiqué la prédica. Trataba de dar clases de manera animada, como hacía Prabhupada. A veces nos hacía reír, otras contaba historias, a veces era duro y serio. A los devotos les gustaban mis clases y a mí me encantaba darlas junto con la traducción. Hablar era mi principal servicio, mi vida. Pero poco a poco, hacia 1974, los devotos procedentes de Estados Unidos nos dijeron, las mujeres no deberían dar clases, las mujeres no deberían dirigir el kirtan. Y me disgustó tanto esa actitud que dejé de dar clases. Le pregunté a Prabhupada al respecto y Prabhupada me respondió que sí, las mujeres pueden dar clases, me dijo. El modo Varnas Ashram, no me sale bien la palabra, es que si tu marido es un brahmana, tú eres brahmana. Si él predica, tú predicas. Pero llegó un momento en que las mujeres no debían aceptar responsabilidades. Yo dejé de dar clases y me arrebataron mis servicios de traducción. Le escribí a Prabhupada y le expliqué la situación. Al final de una carta que le escribí a Bhagavan, que era el GBC de Francia, Prabhupada me escribió. En lo que se refiere a la carta de Yotirmai, ella puede dar clases. Bhagavan nunca me informó de lo que había escrito Prabhupada. Tiró aquella carta a una papelera donde yo la encontré. En 1972, en el templo a las afueras de París, Prabhupada se dio cuenta de que cuando daba clases yo era capaz de pronunciar el sánscrito mejor que otros. En el templo de Nueva York, Nitai, su secretario personal para asuntos de sánscrito me enseñó. Entonces dijo que desde ese momento yo dirigiría el canto de los versos en sánscrito. En junio de 1974, como directora de Relaciones Públicas, invité a muchos franceses importantes a entrevistarse con Prabhupada. Con la ayuda de Yogesvara y Prituputra, una de nosotros traducía sus charlas con Srila Prabhupada. Invitamos a distintas personalidades como un cardenal cristiano, un miembro de la UNESCO, maestros de sánscrito, maestros de filosofía vedanta e hindú, un sacerdote cristiano y una monja, un sacerdote ortodoxo, líderes de los Rosacruces, un periodista comunista, un miembro del Senado, el presidente de la Asociación Budista y el fundador de la primera tienda vegetariana francesa, etc. También invitamos a Prabhupada a dar la conferencia en un salón con una capacidad de 2.000 personas, en la sala Preyer. Organicé la publicidad por todo París y asistieron
1.800 personas. Pero como era típico en aquella época, los hombres se llevaron el mérito de la organización del programa. En fin, Prabhupada se dio la conferencia y yo traduje. Cuando Prabhupada dijo, sí, cumplimos las leyes del Estado, se nos considera buenos ciudadanos, ciudadanos pacíficos. Algunos miembros de la audiencia empezaron a silbar y quejarse. Los franceses son contrarios a la autoridad y el gobierno. Uno de ellos desafió a Prabhupada. ¿Te otorgó Dios la autoridad de sentarte en ese enorme sillón y recibir respeto? Uy, esperen que... Perdón, lo moví muy rápido. Recibir el respeto de tus discípulos. ¿Estás ahí? ¿Sarada? Sarada, tienes el micrófono apagado. Perdón, este celular me vuelve loca. Yo tuve vergüenza a la hora de traducirlo, así que lo suavicé. Prabhupada me dijo, no has de decir exactamente lo... No, has de decir exactamente lo que ha dicho. Se lo traduje totalmente y Prabhupada le respondió, tú también puedes sentarte aquí si conoces a Dios y puedes hablar de Dios. Eres bienvenido para sentarte aquí y hablar de Dios. Cuando nos fuimos, Prabhupada le dijo a los devotos, a partir de ahora, cuando predique en Francia, no me pongáis el Vyasasana. Dadme una silla normal. Prabhupada era perfectamente capaz de adaptarse a las diferentes situaciones y sabía cómo manejar las situaciones difíciles. De él aprendí a responder rápidamente y de modo que no surgiera ningún conflicto, dejando clara mi opinión. Prabhupada permitió a todos los devotos desarrollarse en la conciencia de Krishna, teniendo en cuenta su personalidad individual. Todos nosotros éramos diferentes y todos éramos personalidades fuertes y extraordinarias. Nos desarrollábamos según la personalidad que éramos. Eso nos hizo felices. Y cuando se desarrollaron nuestras personalidades, utilizando todo lo bueno y lo malo que teníamos, fuimos capaces de conseguir mucho. Prabhupada utilizaba incluso lo que había de malo en la persona. Como dijo, esos devotos son GBC porque tienen unos egos enormes. Fue capaz de tomar todo lo bueno o malo que había en la persona y encajarlo en Krishna. Lo bueno se volvía mejor y lo malo se volvía bueno. En agosto de 1973 le escribimos una carta al alcaide de París, Jacques Chirac, que después sería presidente, con el fin de que se reuniera con Prabhupada. Srila Prabhupada fue recibido en el magnífico salón del Ayuntamiento de París por el vicepresidente del Consejo de París. M. Asawat o algo así. Yo traduje la charla de bienvenida del vicepresidente y Yogesh Vara tradujo la charla de Prabhupada. En 1975 fui la directora del Gurukula francés de la Nouvelle Mayapur, creado unos meses antes. Me di cuenta que los niños de muchos gurukulas eran infelices y se sentían mal cuando cantaban con los adultos en la sala de templo durante la yapa, con las cuentas regulares. Prabhupada dijo en una ocasión que no se debía obligar a los niños a realizar actividades devocionales, sino presentarlas de una manera que les resultaran gratas. También dijo, usad vuestro sentido común. Así que cambié el sistema e hice que cantaran con unas cuentas de yapa más pequeñas, la cuarta parte de la longitud de las regulares para los más pequeños y la mitad para los mayores. E hice que cantaran al unísono con un ritmo especial. Les encantó y estaban entusiasmados de cantar muchas rondas de forma tan divertida. Pero los devotos me criticaron mucho por esta iniciativa, que consideraban fidedigna. Cuando Prabhupada vino a visitar la Nube Mayapur, quiso ver a los niños de Gurukula. Así que los 30 estudiantes, sus maestros y yo fuimos a la habitación de Prabhupada.
Después de una agradable charla, Prabhupada les pidió a los niños que cantaran japa. Ellos se pusieron a cantar al unísono con el ritmo que les enseñé. A Prabhupada le encantó. Hizo que cantaran y cantaran. Luego les dijo levantarse, luego les hizo levantarse y que siguieran cantando. Los niños estaban extáticos. Prabhupada me dio buenas instrucciones cuando le hice preguntas sobre los temarios de las clases de historia, geografía y biología del currículum del Gurukula. Mientras estuve de directora de varios gurukulas en Francia, Estados Unidos y Bélgica, compilé un manual de gurukula. En el manual citaba una conversación que tuve con un maestro del gurukula. Algunos devotos se presentaban si las niñas debían ir también al gurukula. Me preguntaban si las niñas debían ir también al gurukula o si debían quedarse en casa y recibir formación sobre las actividades del hogar. Prabhupada dijo, Putra Putri, hijo e hija, todos los chicos como las chicas tenían que ir al Gurukula. Una vez en el castillo de Nueva Mayapur, Prabhupada estaba en el pasillo del primer piso, rodeado de muchos devotos. Atareada con mis deberes del Gurukula, yo venía en dirección contraria. Cuando nos encontramos en medio del salón, Prabhupada detuvo a todo el mundo, llamándome por mi nombre para preguntarme qué estaba haciendo. Lo que me gustaba particularmente de Prabhupada era su inteligencia. Era simultáneamente trascendental y práctico. No es posible entender la conciencia de Krishna leyendo únicamente sus libros y de todas las instrucciones que dio en sus conversaciones y cartas. Muchas gracias, Sarada. Wow, eso Hola. estuvo todo un libro. Gracias. Entonces, yo creo que con la próxima No, terminamos pensé que se me había cortado la. Jagannatheshwari. No te preocupes. Jagannatheshwari, ¿haces la próxima, por favor? Kalalapa Devidasi. En su 19º cumpleaños, el 6 de agosto de 1973, Kalalapa Devidasi fue iniciada en Chicago. Lo recibió como un maravilloso regalo, en realidad el mejor, la oportunidad de acabar los cumple nacimientos. La primera vez que vi a Srila Prabhupada fue durante los discursos Bhagavata Dharma en agosto de 1972 en New Vrindavan. Mi hermano me invitó. Él practicaba por entonces meditación trascendental. También fue iniciado por Prabhupada. Un devoto iniciado vino a nuestro pueblo en Saginaw, Michigan, y nos dijo, chicos, tenéis que conocer a Prabhupada. Era lo más maravilloso y de una manera u otra se celebró este acontecimiento en particular en New Brindavan. Acababa de cumplir los 18 años y había terminado el instituto. No paraba de pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hicimos autostop desde Saginaw, que está en medio de Michigan. Tardamos todo el día en llegar a New Brindavan. Los discursos Bhagavata Dharma iban a durar 3 días. Estaba caminando por una de las carreteras de New Brindavan y de repente oí pi, 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 pi. ¿Qué era aquello? Mejor sal de la carretera, te van a atropellar. Prabhupada iba en un, creo, Lincoln Continental, pero resultó interesante. Hacen sonar la bocina cuando lo llevan. Estábamos en el campo. Cuando vi de hecho a la Prabhupada, tenía una aura a su alrededor que yo no esperaba ver, pero que le hacía resplandecer realmente, como 1,5 metros a todo su alrededor. Era de un hermoso tono amarillo anaranjado, como una energía tipo Jesucristo, muy significativa. Yo no había leído los libros, nada. Era mi primer encuentro con la conciencia de Krishna. Exclamé, vaya. Y en todos los árboles había carteles con los 4 principios regulativos. En esas señales se afirmaba que si querías permanecer en la propiedad, tenías que seguir esos principios. Pensé, oh cielos, estos son de los míos. Esa fue la primera vez que iba y vi a Prabhupada. Unos años después, yo vivía en Chicago y en aquellas fechas se produjo el momento de la Maha Explosión Hare Krishna de distribuir libros.
Chicago era clave en muchos aspectos. Prabhupada nos escribió una carta y en esa carta decía que se quedara un hombre en el templo y el resto saliera. En resumen, tomábamos un super banquete por la mañana y todo el mundo salía todo el día. Todos estaban henchidos de entusiasmo, pero me enfermé y cuando fue la hora de levantarse por la mañana tenía la garganta muy infectada. Tuve que ir a un especialista. En las cuerdas vocales me habían salido unos nódulos. El doctor me dijo que no podría hablar durante un año para que se curara. Al oírlo pensé, voy a volverme loca, eso es imposible, no podré cantar Hare Krishna. Pensé, tengo que encontrar alguna idea inteligente. Tenía que ser lista. Ponía la cinta de Yapa de Prabhupada y yo cantaba las rondas mentalmente, las 16, y pensé, qué lección más maravillosa, porque cuando nos llegue el momento de la muerte, cuando todas las funciones corporales dejen de funcionar y no seamos capaces de pronunciar nada excepto en la mente, Krishna siempre estará allí. Fue maravilloso aprender a cómo cantar Hare Krishna mentalmente, pero escuchando a Prabhupada cantar Yapa. Lo interesante es que Prabhupada estaba en Chicago, creo que en 1975. Los autobuses Radha Damodar estaban en Chicago y Prabhupada también estaba. Esto fue cuando se estaban instalando en los autobuses las deidades de Gorantai. Por aquellas fechas hubo un darshan y mi marido entonces, Vishalaksha, hizo una pregunta en mi nombre. Sila Prabhupada, si mi esposa no puede cantar, ¿qué sucede? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Prabhupada respondió que no hay procesos de servicio devocional. Por lo tanto, elige uno: escuchar, cantar, recordar. Esos son, por supuesto, los más importantes. En su respuesta hizo hincapié en escuchar. En cierto modo, me dio una señal de la importancia de prestar atención en el proceso de escucha. Sravanan Kirtan, Kirtan, Sravana Smarana. Recordar viene después, pero escuchar y cantar son los más importantes. Ya está ahí, llegamos. Muchas gracias, Jagannateshwari. Me puse a escribir nota y no me di cuenta que ya habíamos terminado. Ok, vamos a parar ahí y voy a poner que la de Yotarmai Devidasi, una de las primeras devotas de Francia, estuvo como bien, ah, en una manera muy linda, pero ella nos compartió mucho, lo más importante. Entonces, como ustedes dos leyeron, oímos primero de mi mamá para ver qué pensó. Mami, ¿qué piensas? Que me parece muy interesante, sobre todo para ella no fue nada fácil, fue, tuvo que batallarle su buen rato y me parece muy curioso porque ella también hizo algo parecido a lo que tú hacías en el templo allá con los niños en Manhattan. Pues Entonces, a ella lo ¿te hizo a un acuerdas? nivel más grande, sí, pero Sí, ya sí, muy pero interesante como ella tuvo la idea de ujú, las rondas, porque sí, sí tienes razón. Yo me acuerdo que yo hice una clase en el Bhakti Center. Que los niños que yo estudiaba, que yo le enseñaba eran de bebés, like recién nacidos, como yo creo que 5 años eran los más grandes, ujú. pero muy poquitos eran así. Entonces hicimos unas rondas de yapa con pelotas, todavía las tengo así de grandes, como súper grandes. Y yo creo que le pusimos solamente como, ¿qué? 10, sí, le hicimos 10. Entonces era una yapa de 10 pelotas. Entonces hicimos, que con los niños hicimos yapa. Y habían unos que eran tan bebés que eran metiéndose en la boca. Pero ya, sí, se me había olvidado eso, mami. Gracias por acordarte. Y eso también, la manera como se les ayuda a asimilar la vaguita y las historias y todo eso en los cuentos que Paola les recreaba y ellos participaban y no, eso era un show completo. Había niños que llegaban hasta bien temprano, y estaban listos y hasta niños con cierta, mm, Que tenían tenían- diferencias ya mentales o ajá, y habilidades. participaban y era bien bonito.
¿Qué pasaría con eso? ¿Alguien El siguió? programa paró después de que yo me fui. No Mm, tenía nadie que lo siguiera haciendo. Eso me pareció muy, muy interesante y ver cómo tan Prabhupada, como dijo a la persona esa que dijo, ¿y quién eres tú para sentarte allá? No, usted también puede sentarse aquí si conoce, sabe hablar de Dios y conoce le tapó la boca, ujú. Esto no es solamente para mí, es para cualquiera que quiera llegar hasta este punto. Ujú, Eso ujú. me parece. La otra, wow, también me pareció muy curioso que ella se las ingenió a pesar de que perdió la voz y todo eso, de qué manera seguir adelante con su... fueron dos historias increíbles, me Yeah. fascinaron. Y todavía nos falta más para leer. Ujú. Ok. Entonces, Sarada, como a ti te tocó primero a ti, ¿qué lo fue la que te inspiró? Bueno, en realidad a mí me inspiraron las dos, porque por un lado mostraba cómo debemos conectar nuevamente entre devotos con amor, con respeto, s- sin minimizar ningún servicio, sin minimizar a nadie, porque Prabhupada no era así y debemos tomar de vuelta eso. Y por el otro lado, también el tema del Gurukula, de la importancia de ajustar a los niños todo y también hacerlos parte y cuidándolos y protegiéndolos. Entonces, fueron como dos puntos así muy, muy especiales y la importancia de escuchar, cantar y meditar, ¿no? Y bueno, y todos los demás, pero esas son las más fuertes. Entonces, como que me da que pensar de que tenemos que volver un poco hacia atrás en algunas cosas para encararlo nuevamente, para hacerlo como lo hacía Prabhupada, que sigue sorprendiendo. Ujú, ujú. Eso. Yeah. Esa igualdad y esa personabilidad que le daba a todo. Yeah. Inspira mucho. Jagannatheshwari, ¿y a ti qué te pareció? Pues creo que de Your Tirumagi de Vidasi hasta ahora es como era también luego cómo se desarrolló la relación, como los distintos matices que se vivieron del movimiento Hare Krishna, desde que inició, cómo fue Prabhupada y se desarrolló y los cambios que se dieron con su partida por, por esas impurezas que en algunos devotos, impurezas sobre el control y poder, y que quisieron implementar e implementaron durante su momento. O sea, ella, porque ella muestra todo, o sea, a mí me sorprendió mucho cómo ella siendo tan nueva y en menos, según yo, lo que entendí, menos de 3 meses, porque como que llevaba 5 meses, 5 días yendo al templo y luego al mes la iniciación fue por carta. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista es muy precipitado, pero Prabhupada, digamos, por la pureza como devoto que él tiene, pues se dio, digamos, esas licencias y la potencia y su misericordia, pues él empoderaba a sus devotos y como lo decía, como ella misma lo dijo, o sea, esa generación tomó responsabilidades como de manera inmediata y se volvían expertos en el servicio que estuvieran haciendo, ¿no? Y eso es lo que, hemos visto en esa generación y en los devotos mayores, en mi caso, en distintas partes. Yo digo, los devotos son tan versátiles, especialmente los devotos mayores, hacen de todo, saben hacer de todo, que no es mi caso y y a veces reflexiono, o sea, como que, claro, yo
uno mismo se limita, pero no hago mucho esfuerzo en cambiar, porque siempre como que a veces tomamos la comodidad como que no, que lo haga mejor el otro que sabe más, o por ejemplo a mí en el tema de la cocina, a mí no me gusta mucho, no tengo esa inclinación, pero apoyo y asisto y a la vez como que igual siempre es necesario que haya alguien en los distintos roles, en las distintas tareas que soporten a los otros que de pronto hacen la magia o que tienen más protagonismo, pero siempre igual son servicios que se están articulados y todos tienen mucha importancia. Pero esa historia de ella es impresionante porque ella inició, eh, era muy nueva, fue iniciada y terminó siendo traductora de los libros para para pues, un nuevo país, para Francia, siendo, por tanto, ayudando pues en la distribución de libros, en la prédica, siendo directora de Gurukula, profesora. Entonces, no se enfocó en la parte de la pintura, pero ¿qué no hizo? O sea, hizo demasiado, demasiado. Entonces es impresionante, definitivamente, los talentos que los devotos tienen porque disponen su corazón y Prabhupada y Krishna los empodera para que ellos desarrollen esos servicios. Es impresionante. Yeah. Y también, por eso es que es tan importante, una de las cosas que yo me escribí una nota es escuchar y oír estas historias y saber que muchos eran estas Vaishnavis, que como ella dijo, porque se volvió ese tema de que los hombres cogían como toda el mérito por los esfuerzos de los Vaishnavis, de saber quién eran las que en verdad estaban haciendo todo este esfuerzo, que eran una parte muy grande que por alguna razón silenciosas o no, porque les ponían silencio o porque ellas eran muy humildes, pero ellas estaban haciendo eso. Entonces es tan importante como oír esas historias. Yo no sabía que ella era una de las que había traducido. Yo estoy leyendo el Bhagavad Gita en francés y pues, estoy leyendo la traducción de ella y para saber, yo qué iba a saber. Entonces es tan importante como saber esto y como dijo mi mamá, mi conexión a los niños y saber que tantas devotas estaban haciendo muchas cosas similares, como todas estas cosas no se pueden perder. Entonces es una bendición tan grande tener este libro y que tan siquiera estas pequeñas, parecen como cajitas de memoria de estas Vaishnavis que existan tan siquiera en una manera breve, porque a nosotros nos pareció muy larga la historia de ella comparada con las otras devotas, pero si en verdad muchas de estas devotas nos contaran todo de su experiencia, pues cada una pudiera escribir un libro. Es lo que yo estaba pensando. En verdad, si fuéramos honestas, cada una pudiera escribir un libro de su relación con Srila Prabhupada, de su relación a Krishna, al movimiento. Entonces, en verdad, fuera increíble. Pero lo que yo escribí también era, también a mí siempre lo de los niños, me gustó mucho esa idea, pero la idea de ajustarse a las personas donde estaban y esa inteligencia de Srila Prabhupada de saber, a los franceses no les gusta que las personas parezcan como si están como en la autoridad. Entonces él dijo, no me pongan el Vyasa-san, pónganme en una silla regular. Entonces que él no tenía ese ego de tener que ser visto como una persona con las cosas de respeto. Él dijo, no, está bien, póngame en una silla. Él era tan humilde que era lo que se necesitaba para la prédica. Eso era lo más importante. Si se necesitaba que él se sentara en una silla regular, pues en eso estaba bien. Y me pareció muy interesante como la Yotarmai Devidasi dijo que él usaba los aspectos positivos y negativos de las personas en el servicio de Krishna y que cuando él estaba, entonces lo negativo se volvía mejor y lo positivo hasta más mejor. Lo que pasó es que cuando ya las personas como que no se asociaron tanto con Srila Prabhupada cuando él no estaba,
Entonces empezó a entrar el ego y entonces vimos lo que estaban diciendo, que hasta en el tiempo de Prabhupada empezaron a decir, las mujeres no pueden dar clases, ¿no? Las mujeres no pueden hacer esto y lo otro. Entonces, muchas veces es bueno entender que eso no era que Prabhupada apoyó eso, eso era que las personas empezaron a hacer las cosas como ellos mismos en sus ideas, porque eso no era la idea de Prabhupada. Prabhupada no era así como dijo Sarada y todo el mundo. Él era igualdad en servicio. Entonces, ya, muy inspirante y me gustó mucho. Voy a buscar más cosas de Yotermai de Vidasi a ver si encuentro clases de ella hablando en francés para yo practicar a oír, que me gusta practicar en el francés. Ok, ahí terminamos. Ya para la próxima semana, ya estamos en abril. La próxima es ¿qué es? El 4 de abril, como siempre, a la misma hora. 8 de la mañana, hora de Nueva York. Como siempre digo, si quieren saber la hora para ustedes, por favor miren la página de internet del grupo de estudio. Esperamos verlas y muchas gracias a mi mamá Patricia, a Jagannatheshwari, a Sarada. Y Sarada especialmente con esa leída bien larga con muchos nombres que Sí, enredaba. no fue complicado, se me Ya, tocaron. fue un poco complicado, pero con mucho gusto. Ok, vamos a cantar el Mahamantra. Mami, ¿te gustaría ayudarme a cantarlo? La cantamos juntas. ¿Sí? No, cantémosla entre todos. Entre todos. Ok, tú quieres estilo de los niños. Ok, hagámoslo. Ok, listos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chao.